Comencemos con una aclaración general para situar a los oyentes. Cuando hablamos de grasas, ¿en qué tipo de alimentos están las grasas? Bueno, la verdad es que las grasas están en todos los tipos de alimentos, todos los tipos, sobre todo en los aceites, que es lo que se consume de forma directa, que tienen mayor contenido en grasa. De hecho, los aceites vegetales que consumimos tanto para cocinar en fritura como los que se consumen directamente en ensaladas son todo grasa. Hay otros alimentos que por su configuración pues también tienen mucha grasa, como son las mantecas, las mantequillas, todos los productos que se obtienen de, por ejemplo, la grasa de leche o de la grasa de cerdo, también tienen mucha grasa. Y luego pasaríamos a otro tipo de productos como serían las carnes, los pescados, que tienen también mayor o menor contenido graso. Y por último ya los vegetales, que también tienen su parte grasa, pero en mucho menor contenido. Entonces, no es tan importante diferenciar la concentración o cantidad de grasa como el tipo de ácido graso que tiene cada alimento. Y eso es importante, diferenciar, que como sabemos, ya yo creo que la población conoce la diferencia entre una grasa saturada y una grasa insaturada o poliinsaturada. Entonces, en general, los aceites vegetales son grasas poliinsaturadas que están líquidos a temperatura ambiente, mientras que las grasas animales o mantecas animales se encuentran en estado sólido a temperatura ambiente. Y es una forma de diferenciar si tiene mucha grasa saturada o poca. Hasta ahora hay una especie de paradigma a propósito de, y se nos ha educado a la población en general a propósito de el perjuicio, ¿verdad?, que conlleva el comer este tipo de alimentos, quizás en exceso, pero en general tienen una mala fama las grasas. ¿Por qué ha sido así hasta ahora? ¿Y qué Pues tipo de cosas se nos ha extendido, ¿verdad?, en el conocimiento? claro, o sea, no es la idea de que se haya intentado engañar, sino digamos que las investigaciones, los científicos investigamos y a medida que vamos encontrando nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, vamos cambiando las teorías anteriores. Es lo que se llama cambiar el paradigma. Y en el paradigma de la grasa de la alimentación nos basábamos fundamentalmente en unos estudios que habían ocurrido pues, en los años 1960-1970, donde se estudiaba lo que llamamos estudios epidemiológicos, es decir, a lo largo de la población. Digamos que estábamos entonces mucho más separados, no viajábamos tanto como ahora, y podíamos ver si algunas zonas determinadas de la población, por su dieta más específica, tenían distinto contenido en colesterol en sangre. Entonces hubo esos primeros trabajos en los años 60-70 donde se veía que distinto tipo de dietas y poblaciones que consumían un tipo de alimentación con mucha más grasa saturada tenía más colesterol en sangre. Y se relacionó directamente grasa saturada o mayor contenido de grasa en la dieta con mayor contenido de colesterol LDL, que es el colesterol que llaman malo, en plasma, en sangre. Y a su vez se relacionó el alto colesterol en sangre con alta mortalidad por enfermedad coronaria. Con lo cual la relación era directa, mucho consumo de grasa, mucha enfermedad coronaria. Y ahí es donde realmente digamos que estuvo el error. Durante los últimos años, las últimas décadas, los investigadores hemos estado investigando en cuál es la relación directa, porque ahora tenemos, digamos, mecanismos para estudiar mucho más finamente el colesterol que existe en la sangre. Y podemos diferenciar, por ejemplo, con animales de experimentación, si yo incorporo en la dieta de un animal un ácido graso saturado, aumenta el colesterol de la sangre, y hemos visto que realmente no hay una relación directa. Lo que sí ocurre es que el metabolismo de cada persona, de cada especie es distinto. Cuando se extrapolan resultados ocurridos en animales de experimentación, luego a lo mejor no siempre ocurre lo mismo en humanos. Entonces, cuando cambiamos una dieta, determinamos el colesterol en sangre y hemos visto que no hay esa relación que se hablaba entre alta dieta en grasa saturada y elevado colesterol plasmático. Y que ese elevado colesterol plasmático sí que está relacionado con enfermedades cardiovasculares, pero no por el tema de la grasa, sino sobre todo por el ¿A qué se debe? metabolismo, sobre todo por el metabolismo de los azúcares. Ajá. O sea que los responsables, podemos decir que son los malos de la película son los azúcares. Bueno, digamos que ahora estamos con el conocimiento suficiente para decir
que el metabolismo de los lípidos en nuestro organismo sigue unas rutas determinadas que no van hacia aumentar el colesterol en sangre. Sin embargo, el metabolismo de algunos azúcares, y en concreto los que se utilizan sobre todo para las bebidas refrescantes ricas en azúcar, esos metabolismos, sobre todo las fructosas, que se hacen jarabes de fructosas, que se incorporan en bebidas y en algún tipo de jaleas, cada vez se incorporan más en la dieta, porque digamos que la sociedad se ha vuelto consumidora de productos dulces, y ese metabolizar tanto azúcar nos lleva a que nuestro metabolismo satura el hígado y empieza a producir más colesterol en sangre. ¿De acuerdo? Y entonces empezamos a tener que quitar el azúcar de sangre. Y para quitar el azúcar de sangre necesitamos mucha insulina. Si saturamos la sangre de azúcar, tenemos que saturar la cantidad de insulina que tenemos en sangre para quitar todo ese azúcar, y se empiezan a generar otro tipo de enfermedades que antes no eran tan importantes en la sociedad, como es la diabetes. La diabetes tipo 2 es aquella que no es genética, que se produce por nuestra dieta. Y aumentamos diabetes tipo 2 porque dejamos de producir insulina y entonces no podemos quitar la glucosa de la sangre. Los diabéticos no pueden tomar azúcar porque no pueden eliminar la glucosa de sangre. Si tienen glucosa, lo que hacen es que la transforman en grasa de reserva. Y ahí es donde está el problema, que con alto consumo de azúcares, sobre todo cuando se sustituye la grasa, porque lo que realmente se hizo es sustituir la grasa de la dieta por carbohidratos. Había unos carbohidratos en aquella época que no eran tan perjudiciales como ahora. Todos estos azúcares refinados que se consumen, como digo, estas fructosas, sí que son mucho más perjudiciales porque demandan mucha más insulina al organismo. Y entonces, pasando al limpio, digamos, podemos decir que durante mucho tiempo, por ejemplo, se prohibió o se aconsejó no consumir determinados productos como la leche. Correcto. Algo tan o ante determinada... La leche entera. La leche entera, ahí está. Sí. La que se supone que tiene más grasa. Toda la grasa. Eso se ha detectado que ya no es tan nocivo como era antes. Hay un cambio también en ese sentido, por ejemplo, en un producto tan sencillo y tan común como la leche. Claro, el tema es que la leche es un alimento de origen animal y por tanto tiene grasa saturada. Y además es un alimento de alto consumo en la población. Con lo cual, lo que se vio es que una gran cantidad del aporte de grasa saturada que consumía la población venía de la parte de los productos lácteos, no solamente leche, también mantequilla y también queso. Con lo cual, todos los cardiólogos, médicos que estaban relacionando con las enfermedades cardiovasculares, empezaron a decirle a la población que tenía que disminuir el contenido de grasa saturada. Y lo más sencillo de quitar la grasa es la leche, porque quizá no es tan fácil quitar la grasa de la carne, pero de la leche es muy sencillo. Simplemente con una desnatadora es posible tener leche desnatada y la grasa por otro lado. Lo que se ha visto es que la grasa de leche no es tan perjudicial como otro tipo de grasas que se encuentran ahora en la naturaleza. Y son sobre todo cuando se sustituían las mantequillas por margarinas. Las margarinas se pensaban que eran mucho más saludables porque venían de aceite vegetal. Sin embargo, la industria, para transformar un aceite vegetal líquido en un aceite vegetal untable, es decir, en una emulsión, lo que hacía era hidrogenar, transformaba los ácidos grasos que tiene el aceite vegetal, que son beneficiosos, en ácidos grasos trans, que de esa manera son sólidos. Y entonces, el problema que sí que se ha visto es que esos ácidos grasos trans de las margarinas y que también se utilizan en bollería son los que producen más efecto a nivel del colesterol negativo. Panadería para nosotros. La bollería productos... de panadería, Bien. sí, que utilizan ese tipo de grasas vegetales hidrogenadas. También se utilizan en los helados, si se puede ver. Lleva aceites vegetales hidrogenados. La hidrogenación del aceite transforma los ácidos grasos que están en la naturaleza en forma cis en forma trans. Por eso se llama ácidos grasos trans. Y esos ácidos grasos trans sí que aumentan mucho el colesterol malo de la sangre. Estas nuevas investigaciones, estas más recientes, que cambian este paradigma que usted decía, ha llevado también a cambiar políticas públicas, podríamos decir, o, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, usted mencionó. Sí, digamos que Estados Unidos es el reflejo donde todos los países más o menos se fijan por tener una tecnología científica mucho más elevada que los demás países. Digamos que las recomendaciones nutricionales que se hacen en Estados Unidos son seguidas por muchos países. ¿Y qué es lo que está diciendo ahora Estados Unidos? Claro, Estados Unidos saca una nueva recomendación cada 5 años.
La última, del 2010, no modificó prácticamente nada todos los criterios científicos de los cuales estamos hablando. Sin embargo, la que acaba de salir este año, en 2015, ya pone de manifiesto que el colesterol de los alimentos no modifica el colesterol de la sangre y que los ácidos grasos saturados no son el problema de las enfermedades cardiovasculares, sino un elevado consumo de azúcares. Con lo cual, digamos que ahora sí, esas recomendaciones nutricionales se han quedado plasmadas en unas guías alimentarias que sí que van a llegar a las escuelas, que sí que van a llegar a los centros de alimentación y que, por tanto, tendrán que empezar a modificar un poco, porque otra cosa que dicen esas guías nutricionales es que ya no se pone un tope máximo en cuanto al contenido de grasa que se consume en la dieta. Antes se decía que tenía que haber un 30% máximo de las calorías que venían de la grasa. Pues ahora ese tope máximo tampoco existe, porque al no haber una relación directa entre la grasa saturada y las enfermedades cardiovasculares, no nos hace falta ese tope máximo. Ni tan siquiera dice en la norma, o en la norma o en las guías estas de nutrición, ni tan siquiera para aquellas personas que tienen obesidad es necesario controlar el contenido graso. Y respecto a los productos light, por ejemplo, ¿dice algo en particular? No, los productos light en principio no son perjudiciales. El único problema que hay es que cuando consumimos productos bajos en grasa existe un problema de que la gente no queda saciada. Y si no te sacias a la hora de comer, lo que haces es comer mucho más cantidad y estás incorporando mucha más energía al final en el balance total de tu dieta. En lugar de comer una dieta con toda la grasa y tengas tus 2.000 kilocalorías día, si estás consumiendo productos light, estás consumiendo 1.500 calorías durante la comida, pero a lo mejor estás consumiendo 1.000 calorías más entre comidas. Y ese es el aumento que existe en calorías, es un aumento en energía, que es lo que nos lleva a problemas de enfermedad crónica, como puede ser la diabetes, la obesidad, incluso algunos otros problemas enfermedades crónicas que están ahora en la mayoría de las sociedades industrializadas. ¿Como cuáles, por ejemplo, para que los oyentes se hagan una idea? Pues mira, el problema máximo que se le ocurre a la mayoría de la gente es sobre todo el problema de diabetes. La diabetes, que está relacionada en muchos casos con la obesidad, como decía anteriormente, es la imposibilidad de eliminar la glucosa que está en sangre. Esos problemas de diabetes transforma completamente el metabolismo de la glucosa y puede llegar posteriormente a obtener, está relacionado con la obesidad. La población obesa tiene más posibilidades de ser diabética, ¿de acuerdo? Y eso nos puede llevar después a un problema metabólico en el que esos individuos puedan estar con un riesgo muy importante de enfermedades cardiovasculares. Y cada vez las enfermedades cardiovasculares han ido subiendo en todos los países, con lo cual estaba claro que una disminución en el consumo de grasas, si seguía aumentando las enfermedades cardiovasculares, no tenía nada que ver con el consumo graso. Y eso es lo que queda reflejado ahora en esas guías nutricionales que han sacado en 2015 en Estados Unidos. Y entonces, para cerrar, una pregunta muy práctica que seguramente la gente se hace, ¿verdad?, ante escuchar este nuevo paradigma o esta nueva idea que empieza de a poco a tomar fuerza en cuanto a que las grasas no son tan malas. Entonces, correcto. ¿Cómo debe ser la dieta más adecuada en cuanto a las grasas y en qué proporción se las puede comer o no? Pues yo creo que un poco la sociedad ya tiene el mensaje, no tanto de las grasas animales, que hemos dejado de consumir, por ejemplo, leches enteras o quesos o mantequillas, sino consumir sin miedo ese tipo de productos en una cantidad moderada. Tenemos que incorporar también, sabemos que los aceites vegetales, por ejemplo el aceite de oliva o algunos aceites, por ejemplo la soja, son aceites muy beneficiosos para la dieta, y también las grasas que vienen de pescado. Tenemos que incorporar los ácidos grasos omega 3 de los productos de la pesca por lo menos 2 o 3 veces a la semana. Pero lo que tenemos que eliminar prácticamente de nuestra dieta sería, como decía anteriormente, los ácidos grasos trans, por una parte, todos esos ácidos grasos que proceden de la modificación o hidrogenación de aceites vegetales, y por otro lado las bebidas azucaradas. Intentar incluirlas en nuestra dieta en la menor cantidad posible. Por último, dentro de las grasas, ¿hay elementos que sean positivos? O sea, ¿por qué es necesario también comer esa proporción adecuada de grasas? Bueno, nuestro organismo en su metabolismo necesita grasas, eso ya se sabe desde hace mucho tiempo.
hay muchas vitaminas que son liposolubles y solamente las podemos obtener a partir de la grasa, de los alimentos. Igualmente hay ácidos grasos que son esenciales. El ácido omega 6 y el omega 3, nosotros no somos capaces de metabolizarlos y por tanto los tenemos que tomar tanto de las vegetales como del pescado. Y luego es importante también conocer que el metabolismo de las grasas son los que nos van a mantener la temperatura corporal. Nos vamos a mantener parte de esa energía, de ese metabolismo, de las energías que tenemos en nuestro cuerpo, lo vamos a obtener de las grasas. Por lo tanto, hay gente que consume menos grasa, pero requiere, para tener mayor energía, consumir más azúcar. Con lo cual, lo que tenemos que volver es a consumir menos azúcar y entrar en una dieta más normal, consumiendo de todo tipo de alimentos, pero de una forma moderada, sin grandes cantidades. Concretamente, ¿se ha descubierto alguna particularidad, por ejemplo, de las grasas en la prevención de algún tipo de enfermedades que ha estado últimamente en auge? Bueno, sobre todo las que se sabe desde hace mucho son los ácidos grasos omega 3. Así que hay ya una evidencia científica prácticamente completa de que los ácidos grasos omega 3 procedentes de productos de pescado son excelentes para el tema de las enfermedades cardiovasculares. Los ácidos grasos omega 3 van a disminuir el contenido en triglicéridos que tenemos en plasma y van a aumentar la facilidad de disminuir el riesgo de tener enfermedades cardiovasculares. Con lo cual, digamos que en los ácidos grasos lo que tenemos que incorporar en nuestra dieta 2 o 3 veces por semana es el consumo de pescado.